Dios les bendiga, hermanitos. Otro día, domingo más, estamos aquí reunidos para leer su palabra, para leer la palabra, para estudiar juntos, para conocer del Señor. Yo les invito, hermano, que leamos todos juntos Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Si vamos a Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así en el nombre del Señor, Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén, Señorcito. Gracias le doy, Padre, por su palabra, Señor. Gracias le doy, Señor, porque podemos leer aquí esta carta, Señor, a los hebreos, Padrecito Santo. Gracias, mi Padre, porque podemos recibir esto, su palabra, Señor, en el día de hoy, Señor. Conocer un poco más de usted, Señor, de su maravilloso poder, Señor, y también de lo que espera de nosotros, Padrecito Santo. Gracias, Padre, por los profetas del Antiguo Testamento, Señor. También le damos gracias por Jesucristo, Señor, que ha sido constituido heredero de todo, Señor. Gracias le damos, Padre, porque tenemos la oportunidad en este día de reunirnos, Señor. Le rogamos, mi Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted el que abra nuestros corazones, Señor, que bendiga a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a los hermanos, Señor, a esta hora, bendígalos, Señor, bendíganos a nosotros, Señor, todos necesitamos de usted, yo necesito de usted, mis hermanos también, Señorcito, ábranos el corazón, Señor, ayúdenos a entender su palabra y a no cambiarla. Le damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Dice el verso 1 que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, por los profetas, hermanos. Dios hablaba a través de los profetas en el Antiguo Testamento, le hablaba a las personas, le hablaba a las familias, le hablaba a los israelitas que estaban sedientos de la palabra, pero también le hablaba a aquellos que estaban descarriados. Por los profetas Dios les hablaba, ¿verdad? Les llevaba el mensaje, les llevaba la palabra, les llevaba el alimento, ¿verdad? Y los profetas estaban obligados, ¿verdad?, a llevar el mensaje. Y muchas veces el mensaje que llevaban era un mensaje fuerte, poderoso, que la gente no le gustaba. Muchas personas, muchos israelitas se enojaban con los profetas, odiaban a los profetas, les daba enojo con los profetas, ¿verdad? Porque el mensaje que les daban era un mensaje poderoso del Señor. Muchas veces el pueblo de Dios se descarriaba, se iba por caminos que no le convenían, y venía Dios y le hablaba a un profeta, levantaba a un gran profeta y les hablaba. Por eso dice aquí en Hebreos que hemos leído, hermanos, que muchas veces habló Dios a través de los profetas. Hoy día vamos a ver uno de estos profetas, vamos a ver qué nos quiere decir a nosotros este profeta. Si nos vamos, hermanos, al Antiguo Testamento y abrimos el libro de Ezequiel, vamos a leer el libro de Ezequiel capítulo 1. Vamos a leer Ezequiel capítulo 1. A ver qué nos dice Ezequiel a nosotros en nuestros días. Ezequiel vivió hace muchos años, ¿verdad? Vamos a ir viendo cuándo vivió. ¿Quién era Ezequiel? Vamos a leer Ezequiel capítulo 1. ¿Y qué nos dice Ezequiel capítulo 1 a nosotros hoy en día, hermanos? Amén. Porque como decía Hebreo, ¿verdad? Dios ha hablado muchas veces a través de los profetas. Dice así Ezequiel capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Por eso no he dicho ningún verso. Ezequiel capítulo 1 dice: la visión de la gloria divina. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada una tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido.
Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima cada uno, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza del relámpago. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de la rueda y su obra era semejante al color del crisólito, y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus arcos eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de los 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Así donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Así donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión de manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbres, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre las cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Y vi que aparecía fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Amén, hermanos. Primero que tenemos que tener en cuenta, hermanos, que Dios es espíritu, ¿verdad? Hay cosas espirituales, y aquí hay una persona tratando de explicar cosas espirituales, cosas del Espíritu de Dios, una presencia de Dios, ¿verdad? La maravillosa, la visión, dice aquí, de la semejanza de la gloria de Jehová. Vio la gloria de Jehová, vio la gloria del Señor. Y nosotros si leemos esto no entendemos mucho, hay muchas cosas que nos dice esto. Es maravilloso lo que nos muestra aquí Ezequiel, lo que recibió Ezequiel. Los primeros 3 versos nos dan una información detallada de quién era Ezequiel. Nos dice en el verso 3 que era un sacerdote. Nos dice también en el verso 3 que su padre se llamaba Busul. Dice en qué año está sucediendo esto, ¿verdad? En el verso 2 dice 5.º año de la deportación, dice en el verso 2. Y sabemos por la historia, hermano, que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia en el año 597.
597 a.C. los israelitas fueron llevados al cautiverio. Y aquí nos dice en el año 5 de la deportación, es decir, estamos en el año 593 a.C. En el año 593 a.C. sucede esto. Y nos dice en el verso 1 que Ezequiel tenía 30 años. Cuando Ezequiel tiene 30 años, recibe esto. Y nos dice también en el verso 1 y en el verso 3, nos dice en qué lugar, nos dice que es junto al río Quebar. El río Quebar era un río navegable, hermanos, que se utilizaba para regadío, que salía del Éufrates, allá en Babilonia, salía del Éufrates, iba a los regadíos, se usaba para regar y luego volvía nuevamente al Éufrates, el río grande, ¿verdad? Allá en Babilonia. Y ahí estaba este profeta, este sacerdote, era un sacerdote, y por ser sacerdote conocía las leyes de Dios, conocía las cosas de Dios, pero él queda maravillado y trata de escribir con sus palabras lo que él recibe, la visión espiritual que tiene de algo así como, esta es la visión, dice al final del verso 28, de la semejanza de la gloria de Jehová. Él trata de explicarnos la semejanza de la gloria de Jehová. Él se escribe, ¿verdad?, diciendo que es un profeta, que es un sacerdote, habla de su papá, ¿verdad? Nos dice dónde está, es decir, él está diciendo la verdad, no está escondiendo ninguna cosa, no tiene nada oculto. Y esto nos muestra, hermano, en estos primeros versículos que lo que él está diciendo, él lo dice como verdad, no está inventando ninguna cosa. Porque si yo me pongo a inventar, ¿verdad?, no diría yo quién es mi papá, ni dónde estoy, sino que él está diciendo, él vio lo que vio y él lo escribe aquí, hermanos, esto es verdad, no es mentira. Incluso hasta el día de hoy, hermanos, allá en Irak se venera la tumba de Ezequiel. En Irak está la tumba de Ezequiel. Antiguamente, antes de que hubiera la sublevación de esto, no sublevación, eh, la revolución islámica, antes que hubiera esta revolución islámica, los israelitas iban a Irak a adorar la tumba del profeta Ezequiel. Se sabe por tradición dónde estaba la tumba del profeta Ezequiel. Entonces, hasta antes que hubiera la revolución del Islam, los israelitas iban allá a ese lugar a ver dónde estaba la tumba del profeta Ezequiel. Esto está en Irak. Hoy no se puede visitar esto por la revolución islámica, ¿verdad? No hay forma de visitar pero sí los musulmanes, fíjense, que visitan la tumba del rey de Ezequiel, la visitan porque para los musulmanes Ezequiel también es un profeta. Cosas que tiene la vida, hermano. Pero si vemos esto, hermano, miramos este contexto, sabemos entonces que lo que nos está diciendo es verdad. Y si vamos al verso 3 vamos a ver algo maravilloso, hermano, algo muy bonito, hermano, que si uno lo lee rápido se le pasa, pero si lo leemos nuevamente, hermano, mire lo que dice el verso 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busul, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Nos dice que él está a la orilla del río, ¿verdad? El río Quebar, un río que lo utilizaban para regar, yo lo decía. Y este río se encuentra a 800 kilómetros de distancia del templo de Jerusalén. 800 kilómetros están de distancia. Los separa el desierto de Irak, un desierto, uno de los más secos del mundo, uno de los desiertos más terribles que es difícil caminar 800 kilómetros. Ellos habían sido llevados cautivos 800 kilómetros de sus ciudades, de donde estaba el del templo. Ezequiel, por haber sido un sacerdote, estaba en el templo del Señor cuando fue cautivado, cuando fue llevado cautivo. Entonces ahora viene la mano del Señor, dice aquí al final del verso 3, vino allí sobre él la mano de Jehová. 800 kilómetros lejos de donde él había estado antes, ¿verdad? En el templo del Señor. Los israelitas pensaban antiguamente que el templo del Señor solamente ahí se manifestaba el Señor, que solamente el Señor se podía manifestar en el templo y no en ninguna otra parte. Por eso es que ellos tenían que ir siempre al templo. Una vez al año por lo menos la gente iba al templo del Señor porque creían ellos que solamente en el templo de Jehová, en el templo que ellos tenían, ¿verdad? Ahí se presentaba el Señor. Y ahora está a 800 kilómetros de distancia, ¿verdad? Y nos dice aquí, en ese río, vino allí sobre él la mano de Jehová. Esto, hermano, nos muestra a nosotros que no importa donde nosotros estemos, Dios nos puede tocar.
Dios nos puede bendecir, no importa donde nosotros estemos, no importa donde usted se encuentre, hermano, no importa donde yo me encuentre. A 800 kilómetros del templo estaba Ezequiel y la mano del Señor vino y lo tocó, hermano. Tal vez nosotros, muchos de los que estamos aquí, no todos, pero muchos estamos a miles de kilómetros de nuestras ciudades natales, hermano. Estamos lejos de donde es nuestro hábitat común y corriente, ¿verdad? Y ahora sentimos que Dios, ¿dónde está Dios? Aquí Ezequiel se sentía en esa situación, hermano. Estoy lejos de mi casa, lejos de donde yo estaba siempre. ¿Y dónde está Dios? Bueno, la mano de Jehová, como vino sobre Ezequiel, también puede venir sobre cada persona que le busca a Dios. La mano de Jehová, la mano del Señor no es corta, hermano, y puede ir donde usted se encuentre. No hay nada lejos para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Donde usted se encuentre, no importa que no esté en su país, Dios lo puede tocar, hermano. La mano del Señor puede llegar y tocarle a usted, hermano, me puede tocar a mí, aunque estemos lejos de donde nosotros venimos. Los 800 kilómetros, hermanos, de esa época era un camino a pie. No se hacían como ahora que viaja en un avión. 800 kilómetros ahora se van en avión. Esos 800 kilómetros a pie se podrían presentar ahora como los miles de kilómetros que nos separan de Sudamérica en avión ahora, hermano. Hacer un paralelo. Los 800 kilómetros por el desierto a pie son como los viajes que hacemos en avión hasta nuestros países en Sudamérica. Pero ahí donde estamos, hermano, el Señor nos quiere tocar. El Señor nos puede tocar. Así como tocó a Ezequiel, hermano, nos puede tocar, hermano. Puede venir la mano del Señor y ponerse sobre nosotros, hermano. Cuando pensamos que nuestra ciudad de origen está muy lejana, así como Ezequiel, hermano, Dios nos puede tocar ahí donde estamos. Dios le alcanza la mano para tocar. Esto nos muestra también otra cosa, hermano, que Dios está buscando. Aquí dice que vino la mano de Jehová sobre él. La mano de Jehová vino sobre él. Tal vez el Ezequiel estuvo en oración, tal vez no lo sabemos, pero lo que sabemos aquí es que dice que la mano de Dios vino sobre él. Es decir, Dios hace algo, Dios viene a la persona. Dios es el que hace el primer contacto. En la mayoría de las veces es Dios el que hace el primer contacto con nosotros. En la mayoría de nuestros testimonios es Dios quien nos ha buscado, es Dios quien nos ha traído a los caminos de Él. Si las personas se dejaran tocar, hermano, cuando el Señor les muestra, cuánta gente que hemos visto que Dios se les muestra a ella en las vidas, en las situaciones, en los problemas, en la angustia, si las personas se dejaran tocar, hermano, qué diferente sería. Los que están aquí, debo reconocer, han sido tocados por el Señor los ha llamado y lo ha tocado y ustedes han aceptado la invitación del Señor. Pero hay tantos que el Señor les tiende la mano, los toca en una y otra ocasión y son reacios, se vuelven hacia otros caminos, se van por otros lugares. Ezequiel recibió el toque de la mano del Señor y fue cambiado, le mostró cosas ocultas que él no sabía. Otra cosa que podemos ver aquí, hermano, si vemos el verso 2, dice: en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Dice, a los 5 años de la deportación, está diciendo que hace 5 años que estaba deportado, hace 5 años que estaba lejos de su templo, hace 5 años que estaba lejos de su país, hace 5 años que se lo habían llevado cautivo, lo habían llevado como prisionero eran. 5 años en esa situación, hermano, y el Señor lo toca. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto, hermano? Que no importa si ha estado en problemas por mucho tiempo y usted dice, ya, esto ya no hay solución, pues sí hay solución. Aunque hayan pasado 5 años, pues sí hay solución, hermano. Aunque hayan pasado 2 años, 1 año con el problema, pues hay que mantenerse firme, hermano, y Dios va a dar la solución. 5 años el profeta Ezequiel, el sacerdote Ezequiel, en la cautividad. 5 años esperando en el Señor y el Señor viene y lo toca, hermano. No sé su situación, hermano. Tal vez usted lleva en problema, en una angustia que le ha durado meses o años y usted cree que ya esto ya no tiene solución. Pues sí tiene solución, hermano. Dios quiere poner su mano sobre usted después que hayan pasado 5 años como acá, o 2 años, o un mes, o una semana. Dios puede tocarle y bendecirle, hermano.
En esta terrible situación, 5 años lejos de su amada tierra, Dios se le muestra. ¿Y cómo se le muestra? El verso 4 dice así: y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Así se le presenta al Señor. Viento tempestuoso, tormentas, nubes. Nos habla de las situaciones, hermano. Las tormentas de la vida. Leemos de nuevo el verso 4. Y miré aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Un viento tempestuoso y una gran nube, hermano. Tormentas de problemas a veces pasamos, hermano. A veces el cielo se nos pone nublado con una gran nube y se nos pone oscuro, hermano, y no podemos ver la gloria del Señor, no vemos la luz, el azul del cielo del Señor, y vemos una gran tormenta de situaciones en nuestra vida. Y muchas veces el Señor utiliza estas tormentas, como aquí en este caso con Ezequiel, muchas veces Dios utiliza estas tormentas de la vida, hermano, para traernos a su camino. Lamentablemente muchas veces el Señor tiene que remecernos, hermanos, de nuestra vida, remecernos en la vida con alguna tormenta, hermanos, que nos haga buscarle a Él, porque si no lo buscamos, hermanos, vamos camino al infierno. Por eso el Señor muchas veces deja que pasen estas tormentas, hermanos, y en estas tormentas Dios se nos muestra. En estas nubes oscuras que no nos dejan ver el cielo, hermanos, la gente clama a Dios. Pero cuando está todo bien y cuando está todo normal, cuando no tiene tormentas en la vida, la gente se olvida de Dios. Cuando la gente está bendecida y tiene bendición, salud, trabajo, la gente se va olvidando de Dios. Por eso Dios muchas veces viene con estas tormentas, hermano, a nuestra vida. Él deja que estas tormentas pasen para hacernos recapacitar, hermano. Muchas veces el Señor nos ha remecido con una tormenta, una enfermedad que ha ocurrido, un problema económico, un problema de familia, para que le busquemos, hermano. El Señor me mandó una tormenta para que le buscara, hermano, antes que yo le conociera, hermano. Yo vivía el mundo, no conocía de Dios, no sabía de nada, y vino una tormenta muy grande a mi vida, hermano. Quedé paralítico, quedé postrado en la cama, sin poder caminar, sin esperanza. La esperanza que diera el doctor era una silla de ruedas para toda la vida. Una tormenta grande, el cielo se puso una nube que no dejaba ver el sol. Y con esa tormenta el Señor lo utilizó para llevarme a los caminos de Él. Muchas veces Dios deja las tormentas, hermano, en nuestras vidas para buscarnos, para traernos al camino, para llamarnos la atención. Muchas veces estamos tan envueltos en las cosas del mundo que no tenemos tiempo para Dios. Y a través de la tormenta Dios nos llama la atención para volvernos a Él. Ezequiel tenía una tormenta de aflicción de 5 años, 5 años está aquí en el cautiverio, ¿verdad? Y Dios viene y pone su mano sobre él. Qué grande es Dios, qué bueno es Dios. Dios puede hacer grandes cosas en cualquier tormenta, en cualquier situación. A Job, en medio de sus grandes dificultades, ¿cómo se le aparece? En medio de un torbellino aparece el Señor, ¿verdad? Nos dice Y Job sí que tenía problemas, ¿verdad? Job sí que estuvo en situaciones terribles. Y esa tormenta grande, Dios se le aparece en un torbellino, dice la Biblia. ¿Cuál es su tormenta, hermano? ¿Cuál es su aflicción? ¿Qué nubes están oscureciendo el cielo de su vida en estos días? No importa cuál sea la tormenta, no importa cuál sea la situación, no importa dónde esté, Dios quiere poner su mano sobre usted. Amén, Señor. ¿Y qué dice que viene aquí? Con un fuego envolvente también. Un fuego grande viene volando, ¿verdad? Dios es un Dios poderoso. A Moisés, ¿cómo lo llamó? En una zarza ardiente. Un fuego, ¿verdad? Lo llama. Al pueblo de Dios guiado por el desierto, ¿cómo lo guía? Con una columna de fuego lo guió durante el desierto, ¿verdad? Cuando le da las leyes en el monte Sinaí, ¿cómo se muestra? Con fuego, con relámpago, con truenos, ¿verdad? Se presenta con fuego.
La Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor y eso no nos gusta mucho. Nos gusta el poder de Dios, nos gusta la pasión, el poder que puede experimentarse con Dios, pero saber que Dios es fuego consumidor ya no nos gusta mucho, hermano. Dios es fuego consumidor y eso es celoso, hermano. Dice ahí en Deuteronomio 4:24, dice, Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Y Él no quiere, hermano, que tengamos otros dioses aparte de Él. Fuego representa a Dios. Y el fuego representa también la purificación. El cristiano debe recordar, ¿verdad?, que Dios es santo. Y para acercarse a Él hay que estar en santidad. Dice, como leía la hermana Janet, ¿verdad?, ahí en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice ahí Hebreos 12:14. El fuego es símbolo de purificación, hermano. Dios quiere purificar a su pueblo. Hebreos nos dice eso. Sigan la paz con todo y la santidad. Si no tiene santidad, nadie va a ver al Señor, dice aquí. Bueno, luego sigue en Ezequiel. Los versos 5 al 14 nos hablan de estos seres vivientes que nos dejan a nosotros, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Y podemos ver un poco de los aspectos de estos seres. Estas son cosas espirituales, hermano, y el profeta, el sacerdote Ezequiel, ¿verdad?, las trata de escribir con sus palabras de esa época lo mejor que puede. Y nosotros tratamos de entenderla en forma espiritual, porque si lo tratamos de entender en forma natural, en forma como el mundo lo ve, como una visión, pues podríamos hablar un montón de disparates. Esto es algo espiritual, hermano. Aquí vemos, hermano, cosas espirituales. Y aquí del 5 al 14 nos habla de los seres. Verso 5 dice que tenían semejanza de hombre. Y era su apariencia, y en medio de ella la figura de 4 seres, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Tenían en el verso 6, dice, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. 4 caras y 4 alas nos dice aquí. Y ahí quedamos nosotros, ¿cómo serían? Verso 7 dice, pies brillantes y derechos. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Se imagina un bronce muy bruñido, algo limpio, 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 algo que brilla, algo que es limpio, ¿verdad? Estos pies dados por Dios no estaban manchados por el pecado, hermanos. Dice el verso 7 que los pies a manera de bronce, muy bruñido, muy limpio, muy brillante, muy resplandeciente. Y esto nos dice, hermano, que los pies dados por Dios a estos seres, ¿verdad?, no los habían manchado estos seres. Estaban limpios, resplandecientes. Su camino siempre había sido un camino recto. No estaban manchados por el pecado, hermano. ¿Cuántos cristianos, hermanos, hay en estos días que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, han sido perdonados sus pecados y han sido puestos como la nieve, limpiecitos, limpiecitos, y luego manchan sus caminar? Se van por caminos malos y manchan sus pies, hermanos. Se van por caminos sucios. Muchos cristianos que son limpios por Dios, por el Espíritu de Dios, por Jesucristo y su sangre, luego se van por otros caminos y manchan sus pies por sus caminos malos. Caminos que ensucian no solo los pies, sino que la vida de las personas. Estos seres, hermanos, tenían los pies brillantes y rectos, dice aquí. Dice el verso 7, y los pies de ellos eran derechos, derechos. No estaban doblados, no estaban puestos de lados, no, estaban rectos. Muchos dicen seguir al Señor y van por caminos torcidos. Muchos dicen seguir a Dios y se van por sus propios caminos. Estos seres tenían sus pies rectos, caminaban por el camino recto que el Señor les mostraba. El verso 8 dice que tenían manos. Tenían 4 alas, ¿verdad? Y tenían manos de hombre. Dios, hermano, nos ha creado con manos a nosotros. Estos seres tenían manos para trabajar.
para actuar para Dios, para hacer cosas para Dios. Así como el cristiano ha sido creado con manos, hermanos, para hacer cosas para Dios, para ser útiles. Todos tenemos manos, hermanos. Estos seres tenían manos y hacían cosas para Dios. Y nosotros, hermanos, nosotros que tenemos manos para ayudar al afligido, manos para socorrer a las personas, manos para empujar un coche, manos para enjugar las lágrimas, hermanos, manos para ayudar al caído, manos para sacar a alguien de un pantano, hermanos, manos para servir. Lamentablemente muchos cristianos tienen sus manos 0 kilómetros, nunca la han usado para ayudar a nadie. Muchas veces, hermanos, somos pecadores de esa forma que dejamos de ayudar cuando deberíamos ayudar. Y dejan muchos cristianos, lamentablemente, que todos les sirvan y todos le ayuden y no ayudan a nadie. Muchas manos de cristianos están como en los bolsillos y no sirven para ayudar a nadie. Una medida del crecimiento espiritual, decía un profesor de escuela bíblica, una medida del crecimiento espiritual es su grado de servir. ¿Cuánto sirve? Es cuánto ha crecido usted espiritualmente. Hay muchos enanos espirituales que no sirven a nadie, hermano, y creen que son crecidos espiritualmente, pero el crecer espiritualmente lo hace a uno ser un servidor. Si está crecido espiritual es un servidor. Si no ha crecido espiritualmente, pues no sirve para nada a nadie. Los que han crecido espiritualmente sirven, hermano. Estos seres tenían alas y podían avanzar rápidamente a donde el Espíritu de Dios, dice la Biblia, los llevaba. A donde Dios les mandase ellos iban y tenían manos para hacer las cosas. El verso 9 nos corrobora esto también, dice que con alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba de derecho hacia adelante. Dice que iban hacia adelante, hermano, siempre. Hacia donde fueran, si van para allá, o van para allá, o van para acá, o hacia allá, van hacia adelante, porque tienen una cara hacia acá, una cara hacia el otro lado, y una cara hacia el otro lado, y una cara acá. Hacia donde ellos van, van hacia adelante. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Ir siempre adelante en el camino del Señor, no volver atrás. Estos seres nunca volvían atrás, siempre iban adelante a donde el Espíritu de Dios los llevaba. Un cristiano debe ser así, a donde el Espíritu de Dios lo va guiando, lo lleva, pues siga hacia adelante, no se devuelva, no vuelva atrás. Si ha avanzado en el camino del Señor, no vuelva atrás. Muchos lamentablemente vuelven atrás. No, es que las cosas de atrás me gustaban más, las cosas que yo hacía antes, pues me gustan y vuelvo otra vez a lo mismo. Pedro lo dice bien terrible, dice, vuelve el perro a su vómito. Así es un cristiano que vuelve a las cosas de atrás, que le llama la atención lo que vivía antes de conocer al Señor. Muchos hoy en día están empantanados en el camino de antes y les gusta volver atrás y luego siguen adelante y luego vuelven atrás. Estos seres no, estos sí, nunca retrocedían hacia adelante, adelante. Si es a la derecha, a la derecha. Si es a la izquierda, pues a la izquierda. Pero van derecho, no volvían sus caras. Pero sus 4 caras era un solo ser. Y eso es lo que a nosotros nos deja. Era el águila o era el león o era el... No, era un solo ser que tenía 4 caras. Y cada vez una cara iba recta, derecho. Nuestro caminar en el Señor, hermanos, tiene que ser siempre adelante, no volver atrás. Como dice un coro que se canta, no sé si han escuchado cuando aquí en Suecia se bautiza a alguien, ¿verdad? Se canta un coro que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso es lo que quiere el Señor, no volver atrás. Ya no vuelvo a mi vida anterior, yo sigo adelante. Lamentablemente muchos cristianos vuelven atrás, reniegan de Dios. Pero estos seres, hermanos, estos 4 seres no retrocedían, siempre avanzaban y dice que avanzaban rápidamente hacia donde el Espíritu de Dios les mandaba. No como muchos cristianos que hay que pedirle que con mucho cuidado porque si no se enojan y no hacen nada. Si es que tuviera tiempo, si quisiera, si no fuera mucha la molestia, si es que no le incomoda. Aquí el Espíritu de Dios los enviaba y andaban. Pero esto no nos gusta a nosotros. Para lo que Dios le mandaba en la obra del Señor, estos seres estaban raudos, prontos, listos a avanzar.
Estos seres hermanos con manos y con alas estaban siempre esperando lo que Dios les mandara. Cualquiera que fuese el servicio que Dios les pedía, ellos iban sin detenerse, sin mancharse los pies, con los pies rectos. Dice el verso 14 que estos seres vivientes corrían y volvían a semejanza del relámpago. Avanzaban con la semejanza del relámpago, avanzaban rápidamente cuando el Espíritu de Dios les decía algo. Hermano, muchas veces Dios nos habla en la Biblia, cuando estamos leyendo en la casa, cuando estamos orando, y Dios nos dice, deberías hacer esto o esto otro. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que nosotros corrimos raudos como un relámpago a hacer la obra del Señor? Lo que Dios nos ha mandado, lo que Dios nos ha dicho. ¿Cuándo fue la última vez que corrimos raudos como un relámpago? Dice el verso 10, hermano, que tenían 4 caras. Cara de hombre, de león, de buey y de águila. Y estas 4 caras se pueden comparar con nuestro Señor Jesucristo. Cara de león, pues representa a Jesucristo, ¿verdad? Como el león de la tribu de Judá. Un Dios poderoso, Jesucristo fuerte, Jesucristo es como un león, ¿verdad? De la tribu de Judá, como lo describe Apocalipsis, como vendrá después el Señor Jesucristo en su segunda venida, va a venir como el león de la tribu de Judá, no va a venir como ahora que vino en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como lo vimos, que ha venido humildemente en un pesebre, ¿verdad? Ahora cuando venga por segunda vez va a venir como un león rugiente, ¿verdad? Como un león de la tribu de Judá, dice Apocalipsis, hermanos. Nos habla del poder de Dios. Dios es muy misericordioso, Dios es muy amable, Dios es mucho amor, pero también es muy poderoso. Muchas veces nosotros pecamos de eso, de que aceptamos el lado del Señor tan amoroso, del Señor tan amable, del Señor tan misericordioso que perdona nuestros pecados una y otra vez, y olvidamos que el Señor es como este león de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesucristo es como un león, es poderoso, poderoso para destruir también. El buey representa a Cristo como el siervo. El buey es un siervo puro, un servidor. El buey, ¿verdad? Le ponen, no importa la carga que le pongan, no importa el coche, el carro que lleva, debe tirar, ¿verdad? No importa el yugo que le pongan al buey, el buey camina. El buey, si hay que arar un campo grande, el buey camina por el campo grande. Si está seco la tierra y tiene que hacer mucha fuerza, el buey sigue caminando. El buey sirve. El buey no pelea con nadie. Nunca he visto yo una pelea de bueyes. No salen ni en los canales de televisión de animalitos y eso no. El buey es un manso. Y esto nos representa que esta cara de buey es Jesucristo como un siervo. Jesucristo cuando vino por primera vez, ¿verdad? Vino a servir, no a ser servido. Nos representa ese aspecto de Jesucristo. Jesucristo como un buey que lleva, que va trabajando, que hace la obra. Jesucristo en sus 3 años que estuvo los 3 años trabajando en la obra, haciendo la obra, no hizo ninguna otra cosa más que la obra a la cual fue llamado. Sus 3 años de ministerio fueron un trabajo continuo del Señor, ¿verdad? Y trabajó como el buey, en sirviendo, sirviendo y sirviendo. Uh-huh. Luego tiene otra cara el hombre, y esto representa a Jesucristo como el hombre perfecto. Tienen una cara de hombre, representando a nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto. Jesucristo fue un hombre perfecto aquí en la tierra, aunque era divino, pues estuvo con carne y dice que se dolía, que tuvo compasión, ¿verdad? Que no tenía un lugar donde dormir, tenía que acostarse a veces en una piedra, no tenía donde dormir, ¿verdad? No tenía casa, pasó dificultades, pasó todas las cosas. Fue un hombre, Jesucristo el hombre, pero fue un hombre perfecto que dice nuestra Biblia que nunca pecó. Luego hay otra cara, el águila. Y representa aquí a Jesucristo también como el Dios Jesucristo el Dios exaltado, el que pasaba sobre los problemas, el que veía todas las cosas de la altura,
No como nosotros que estamos mirando aquí y tenemos el problema aquí delante de Jesucristo, es como que andaba volando como las águilas y veía toda la perspectiva y sabía lo que iba a suceder y lo que había delante. Nosotros muchas veces quisiéramos volar como las águilas y ver el problema que está aquí, verlo en perspectiva y ver que más allá está la solución. Pero lamentablemente nosotros miramos aquí lo que está el día de mañana y no vemos como Jesucristo. Jesucristo como un águila andaba volando y él sabía que iban a haber problemas y dificultades, pero sabía el final. Entonces, él sabe todo. Nosotros no sabemos el día de mañana, si es que sabemos el día de mañana. Y esta águila representa a Jesucristo, ¿verdad? El Dios exaltado, Dios todopoderoso que todo lo ve, todo lo sabe, que nos está mirando como desde el cielo. Sin desanimarse anduvo Jesucristo, sin desfallecer, aun cuando sabía todo que iba a ser castigado, que iba a ser golpeado, que iba a ser crucificado. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos andar como las águilas, mirando y sabiendo cuándo va a acabar este problema y cuándo va a venir la bendición de Dios? Jesucristo sí lo veía y sabía que ese problema ya iba a pasar y luego venía la bendición del Señor. Así es nuestro Señor, poderoso como el león, humilde, humano, y todo lo ve como un águila. Esto nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nunca se quedó atrapado ni empantanado en los problemas, Él veía toda la perspectiva. Hay mucho que ver de estos versículos, hermanos, hay mucho que saber de todos estos versículos, pero son cosas espirituales. Son cosas espirituales, hermanos, por eso hay que entenderlas con mucho cuidado. Luego dice los versos 26 al 28 dicen lo siguiente. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Aquí nos está mostrando, hermano, que estos seres están aquí, pero también está el trono del Señor. El trono de Dios se le mostró al profeta, al sacerdote Ezequiel, el trono de Dios, hermano, qué gran visión. El trono de gloria, el trono de gracia, pero también el trono de juicio del Señor se le presenta aquí a este profeta. Y sobre esto la señal del pacto eterno, ¿verdad? El arco iris. Señal de la bondad de Dios, pero también del poder de Dios. El arco iris nos representa la bondad de Dios, ¿verdad? De que nunca más va a destruir la tierra con agua, pero también nos muestra y nos habla del poder de Dios que tiene para destruir el pecado, hermano. El pecado Dios no lo soporta y el pecado Dios lo destruye. No debemos olvidarnos, hermano, que Dios es un Dios poderoso y sus hijos deben seguirlo en espíritu y en verdad. Vemos aquí también, hermano, que este trono era el trono de Dios, donde un día todos comparecerán, dice la Biblia. Un día, hermano, todos serán llevados ante el trono de Dios y todas nuestras obras, ¿verdad? Las obras de las personas van a ser mostradas ahí, dice la Biblia. También vemos aquí al final, ya casi como lo último que escribe y uno lo pasa tal vez por alto, y dice que al final del verso 28, y cuando, sí leo todo el verso 28, dice, como parece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Cuando el Señor viene con su semejanza de la gloria de Dios, cuando la gloria de Dios se presenta sobre un creyente, cuando el Señor toca a un creyente, ¿verdad? Sucede lo que dice este versículo. Me postré sobre mi rostro.
cayó de rodillas hacia adelante, hermano, porque se reconoció, ¿verdad?, que él no era digno de recibir esto de Dios, no era digno de recibir esta gran visión de la gloria de Dios, algo que no había recibido nadie antes, y él cae de bruces hacia adelante, de cara hacia adelante, ¿verdad? Cae adorando al Señor. Hoy en día los falsos profetas quieren que la gente caiga y la empujan hacia atrás. No sé si han visto, hay muchos profetas que andan empujando a la gente, que todos caigan hacia atrás. Aquel que cae por la mano del Señor cae de rodillas, reconociendo el pecado, reconociendo que está lejos de Dios, que necesita la ayuda de Dios, hermano. Así le sucedió al profeta Ezequiel, cayó rostro hacia adelante, no se cayó ni para atrás, no fue ni empujado por nadie, ni nadie le pegó con un chaqueta como se utiliza hoy en día, ni le pegó una palmada en la cara, sino que él cayó por la mano del Señor hacia adelante, arrodillado, bruces hacia adelante, ¿verdad? No como se utiliza hoy en día, hermano, en las iglesias modernas que empujan a la gente hacia atrás para que sienta la presencia del Señor empujándolo hacia atrás, hermano. Dios tiene todo el poder, hermano, para poner su mano sobre nosotros. No importa dónde estemos, no importa que estemos 800 kilómetros a 2000 kilómetros de nuestros lugares de origen. No importa los 5 años que han pasado, los 2 años o el año que ha pasado, Dios quiere venir y tocar y poner su mano sobre su pueblo como lo hizo con Ezequiel, hermano. Confiemos nosotros en que Dios es grande y poderoso, hermano. Busquémoslo a Él en santidad, busquémoslo a Él y seamos como tal vez estos seres vivientes, hermanos, que cuando el Señor nos mande, caminemos recto por el camino del Señor, por el camino del Evangelio, y no caminemos por caminos torcidos, hermano, que nuestros pies no se ensucien con el pecado. Mucho que decir, mucho que reconocer de esto que Ezequiel nos muestra, hermano, pero vamos a dejar eso para otra ocasión, hermano. Para el día de hoy, solo reconocer que Dios es Dios poderoso y tiene todo el poder, hermano. No importa qué situación usted esté pasando, no importa la pena o la angustia o la enfermedad. Dios tiene el poder para poner su mano sobre usted, sobre mí, sobre nosotros, hermano, si nosotros estamos atentos y esperándole. Como este profeta que estaba esperándole ahí 5 años en el cautiverio, 5 años en dificultades. Dios le bendiga, hermano.